A ver, vamos a ver qué tal está la grabación. Listo. Entonces les decía que lo primero que necesitamos hacer es manejar la ecuación diferencial de esta manera. Sí, pueden representarlo igual como y', no hay ningún problema, pero el detalle es que esté despejada e igualada a una función, donde estén la variable dependiente e independiente. Esto con el objetivo de que podamos ir calculando los valores de las derivadas sucesivamente. Quiere decir que en este caso, bueno, acá está un poquito mal transcrito porque viene a ser y necesita calcularse cada valor de y a partir del actual, considerando un espaciamiento y lo que sería la derivada, porque básicamente esto es la derivada. Entonces, todo esto ya lo vimos en la parte teórica con el ingeniero, así es que no debería ser una novedad. Lo que sí es una novedad es básicamente la definición del espaciamiento, que sabemos para resolver una ecuación diferencial ordinaria, analíticamente despejamos, integramos alguna función respecto de un x inicial hasta un x final y bueno, sacábamos una solución adecuada. Pero en nuestro caso, como tenemos que hacerlo todo numéricamente, vamos a tener los datos suficientes para llevar a cabo esto. ¿Qué es n? N es el número de subintervalos que van a existir en todo esto, porque vamos a hacer progresivamente un cálculo de pendientes para reorientar el vector y tratar de graficar una función que represente en ese intervalo la solución de la ecuación diferencial ordinaria. ¿Está bien? Acá no nos vamos a complicar en este primer ejemplo con la fenomenología, no vamos a hacer un gran trabajo de eso, pero sí vamos a apreciar lo que es un ejemplo, bueno, en este caso un ejercicio propuesto del libro base de la asignatura. Ese es el problema 719 de la cuarta edición de Nieves y Domínguez, que nos dice, perdón, en este caso el libro nos indica que sí podemos determinar la temperatura en función al tiempo, y acá lo indica. Derivada de la temperatura respecto al tiempo es toda esta función que contiene, ojo, y eso es lo que hay que recalcar. Aquí está el tiempo y acá está la temperatura. Y este es un factor independiente. Así es que podemos darle todo un significado a esto. Pero más que nada la idea es que representemos adecuadamente nuestra función. Ya sabemos, y por suerte acá el enunciado nos da que todo esto será nuestra función de tiempo y temperatura. En ese caso, ya sé cómo puedo ir calculando. Ahora, la pregunta, ¿cuál de estas dos es la variable dependiente y cuál es la variable dependiente y la independiente? ¿Cuál creen que es la independiente? La independiente sería el tiempo, ¿no? Exacto. Sí, eso sí. Es independiente porque va a transcurrir y más bien la temperatura depende del tiempo. Y por eso también es que podemos llevar a cabo la derivada. Así es que deben ser capaces de reconocer esta variable independiente. ¿Por qué?
que vamos a tener un conflicto, si no. En este caso, lo que sabemos es que la siguiente temperatura se va a determinar a partir de la anterior temperatura. ¿Qué significa eso? Aquí está. Significa que yo voy a emplear la ecuación de Euler que justo está acá atrás, que nos indica que H por la función de temperatura, o mejor dicho, tiempo sub i y temperatura sub i. ¿Qué más? Y para calcular el tiempo, Oxy, no sé si soy yo o no se escucha nada, creo. hola, lo siento, sí, No se ahora escuchó sí se nada. desactivó. Está bien. Sí, se desactivó porque silencié a todos ya que había un micrófono abierto, así es que se me escapó eso, mil disculpas. Ahora, lo que les decía es que es muy importante diferenciar las variables dependiente e independiente porque la manera de proceder es totalmente diferente. Y el espaciamiento o el tamaño de intervalo, el paso del intervalo, depende exclusivamente de la variable independiente. ¿Qué quiere decir? Que en este caso nosotros vamos a considerar que esto se va a medir en una determinada cantidad de tiempo. Por lo tanto, esto se podrá decir que es un tiempo final menos un tiempo inicial entre alguna cantidad de subintervalos. Ahora, ¿dónde está el tiempo inicial acá? ¿Tiempo inicial o tiempo final? Se deja reposar durante 5 días, indica el enunciado. ¿Qué creen que sea eso? El tiempo final Perfecto. Ese es el tiempo final. ¿Y el tiempo inicial? sería 0, ¿no? Exacto. Tiene que suponerse el valor de 0 porque no nos dicen que está empezando la medición a partir de ningún otro valor. Entonces, básicamente esto es 0. Ahora, la cantidad de subintervalos que nosotros queramos definir va a depender de las unidades en las que estemos manejando todo esto también. Porque si le damos segundos, o le damos horas, o le damos semanas, en función de tiempo va a ser muy diferente. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Algo razonable sería tal vez en horas. Para 5 días, 24 por 5 son 120. Ah, bueno. En ese caso, lo que nos podría dar es que H estaría en horas. Y yo podría calcular el número de subintervalos que vamos a tener.
¿Cómo vamos a definir esa cantidad de subintervalos? Bueno, pues despejando sencillamente. El tiempo, ojo que tendrían que estar en la misma unidad de tiempo. 5 dividido entre 5 días. Ah, bueno, entonces ya sabemos que eso, 24 por 5 es 120 subintervalos. Estos 120 subintervalos representan lo siguiente, que nosotros vamos a tener en un eje que represente, y mis disculpas porque esté un poco chueco, estoy chueco, y lo vamos a trazar de nuevo. A ver. Así. Lo que tenemos es lo siguiente, que en una determinada cantidad de tiempo va a existir una temperatura. Digamos que la temperatura empieza acá, digamos, para la siguiente marca de tiempo que se eleve. Por alguna razón tiene este comportamiento. No sé por qué, pero se me ha ocurrido graficarlo así. ¿Está bien? Quiere decir que el espaciamiento en el eje de las X, en este caso que es para el tiempo, corresponde a H. ¿Está bien? Todos los H sumados me van a dar el total, que sería la diferencia entre el tiempo final y el tiempo inicial. ¿A qué corresponde cada uno de estos valores? A la temperatura que estamos determinando. Es decir, a las aproximaciones de T sub I más 1. Entonces, vamos a ir realizando puras rectas. Puras rectas. Así es que ese es el trabajo que vamos a hacer con este método. Trazar, obtener puntos y trazar las rectas con un comando de graficación que básicamente nos definiría el comportamiento de la función en esa región. Ojo que esto tendrá que ser el tiempo final. Listo. Entonces, no está tan complicado, ¿verdad? Aparentemente. El problema va a ser qué hago con todo esto, qué otros datos tengo. Ahora, una pregunta razonablemente válida es la siguiente. ¿Qué es esto? ¿Qué es 220 grados Fahrenheit? Eso sí sería, ¿no? La temperatura Pero inicial. Para el tiempo inicial, porque dice se carga con un líquido que está a 220 grados Fahrenheit. Bueno, pues eso debe ser la temperatura inicial que corresponde al tiempo inicial. Y lo que nosotros necesitamos es la temperatura en final. Acá está. ¿Cuál es la temperatura final? O sea que no tengo la temperatura final para el tiempo final, valga la redundancia. Y eso es lo que vamos a ir calculando. ¿Sí? Bueno, hasta acá, ¿hay alguna duda? Julio. Sí, presente, Axel. ¿Alguna duda, hombre? ¿O todavía estamos Solamente bien? acá, ¿por qué este criterio que la temperatura de I más 1 es igual a toda esta ecuación, pero por qué la tiempo va a ser simplemente ese? Porque son dos variables muy diferentes. Uno es la Sí, variable independiente y otra es la dependiente. La variable independiente va a transcurrir con un espaciamiento para el método numérico, mientras que la variable dependiente se va a ir calculando con este espaciamiento,
con cada tiempo y en la función manejada como pendiente, la derivada. Por eso es muy importante reconocer estos dos. No es que simplemente lo voy a invertir y va a seguir funcionando. La derivada no funciona de esa manera. Por eso es, Julio, que hay que reconocer que el tiempo o X, que va usualmente en la parte de abajo en la derivada, es la variable independiente para darle este tratamiento. ¿Sí? Por eso, y el método de Euler y Está bien, además sí, es así. nos dicen cómo se procede. ¿Alguien más tiene alguna duda antes de ir hacia el MATLAB? A ver. ¿No hay dudas? Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es traducir todo esto ¿de dónde se saca la ecuación de H? El tamaño del espaciamiento corresponde a la definición del número de subintervalos. Si tú tienes el tamaño del espaciamiento, puedes conocer el número de subintervalos. Es el uno o el otro. Entonces va a depender de cómo esté planteado el problema para que tengamos alguno de los dos cálculos. Ok. Entonces vámonos directamente a lo que es el MATLAB. Bueno, vamos a empezar con una ruta genérica y vamos a crear nuestro programa de MATLAB, acomodando un poco todo el espacio de trabajo porque es lo primero que deberíamos hacer, que ya lo deben tener hecho porque es su computadora. Ok, ¿qué es lo que tenemos que escribir? Y lo voy a anotar acá para recordar. Es justamente la función, para empezar la función. Yo voy a anotar nuestra función, tal que no me voy a olvidar. Acá está. Me dice que es 0,615 más 0,175 coseno de pi por t sobre 12 menos 0,0114 veces t. Listo. Tiempo inicial es igual a 0. Temperatura inicial es igual a 220 grados Fahrenheit. ¿Qué más? Tiempo final es lo que se desconoce. No, esto es de 5 días. Y la temperatura final es más bien lo que se desconoce. Así es que haciendo un cambio de escenario, tenemos todo esto. Un momento. Ya. Vamos a ver quiénes están en la sala de espera. Listo. Oh no, se me borró. Ya, no importa. Vamos a Euler. Intento 1. End. Voy a incrementar el tamaño de la fuente para que se pueda ver mejor, ya que algunas personas están conectadas mediante el celular. Ahí se ve un poco mejor, ¿verdad? Primero, en Euler lo que vamos a tratar de hacer es representar la función que nos han dado, que es la derivada de la temperatura en función al tiempo. Función, y yo puedo poner, por ejemplo, que, no sé, Q va a ser igual a una función de tiempo y temperatura. Mucho cuidado con
el manejo de las letras mayúsculas y minúsculas. Eso es muy importante. No pueden equivocarse ahí. Dígame, José. Opción a consulta, esa se me ha pasado. ¿El valor que saquemos de h va a ser constante para cada uno de los intervalos que hallemos? Exacto. Este método tiene la característica, y todos los que vamos a ver, que tienen espaciamiento constante. No Bien, tienen espaciamiento variable. No hay ningún problema. está bien, gracias, Ox. Entonces lo que vamos haciendo es ingresar todo aquello que indica la fórmula. La función que en este caso está bien despejada. Eso es lo bueno, que este ejercicio, este ejemplo propuesto, ya viene con todo despejado. Así es que no nos cuesta mucho el hecho de ir copiándolo, pero interpretando adecuadamente. Porque cuidado que simplemente copien y pataleen para que salga si se han equivocado en la interpretación. Casi sagrado que manejamos el borrar la vista de la ventana de comandos y cerrar las ventanas ya presentes para evitar una superposición de gráficos innecesaria. ¿Qué más? Necesitamos algunas constantes. Yo puedo decir que el tiempo inicial será igual a 0. El tiempo final es de 5, pero está en 10. La temperatura inicial está en 220, pero son grados Fahrenheit. ¿Qué más necesitaremos? H, que nos indica 1, pero que está en horas. Luego, ¿qué? Hay varias formas de resolver esto. Ustedes ya saben que podemos emplear o el comando for o el comando while. A ver, ¿cuál vamos a emplear? Una de las señoritas que nos dé su opinión, por favor. Por Auxi. Bueno, for. Y por el chat, for, gana el for por voto democrático. Ok. Para el for, ¿qué característica tiene el for? Que debería estar bien determinado la cantidad de subintervalos que vamos a manejar. ¿Sí? Entonces, lo que va a suceder es que deberíamos almacenar también en algún lugar nuestros vectores. Así es que primero lo vamos a resolver, luego vamos a proceder a los almacenamientos vectoriales, a la graficación y a la muestra de nuestros resultados. Ok. A ver. Esto a un lado. ¿Qué vamos a hacer? Yo necesito calcular n. ¿Qué dijimos que iba a ser n? El tiempo final menos el tiempo inicial dividido entre h. ¿Se va a calcular solito? Sí. Pero el tiempo final no está en las unidades adecuadas, así es que me va a traer problemas. Por lo tanto, si lo multiplico por 24, yo sé que se va a transformar en horas. Perfecto. Otra cosa, que si la temperatura debería estar en grados centígrados, según el enunciado, yo debo convertir esto. Menos 32 sobre 9 por 5 y ya está convertido a grados centígrados. Listo. ¿Qué más necesito? ¿Qué valor nos va a salir? T final, acá lo vamos a escribir solo para interpretar. Es 120 menos 0 dividido entre 1. Eso me va a dar 120. Listo. Pero, ¿qué pasaría si es que
Por ejemplo, fuese esto 5, no, un 7. 120 entre 7. 19 punto algo. No puedo tener 19 punto algo su intervalos. Es una cantidad entera. Entonces, solo por si acaso, por si nos vamos a confundir en algún cálculo, podemos poner ceil. Ya saben que el comando ceil hace lo siguiente. Si yo pongo 5.1, me lo lleva a 6 al inmediato superior. Bueno, entonces tratemos con eso. Tratemos, digo. Primero, vamos a hacer un conteo para... Le vamos a llamarla para el tiempo. El tiempo va a ir desde t inicial, cada h. Hay dos formas, eso sí me estaba olvidando. Uno que puede ser controlando el tiempo y otro que podría ser mediante el espacio, es decir, mediante las posiciones. Yo puedo decir también, aparte de esto, y esto lo voy a dejar como comentario, que hay posición y que esta posición va a ir desde 1 hasta n. Bueno, en realidad lo vamos a llevar desde 2, pero van a ver por qué va a ir desde 2. ¿Y qué tiene que suceder acá? Tiene que ir para cada valor de t sub i, calculándose todo. ¿Qué será? El t calculado es igual al t en cada posición, es decir, en este caso, para la primerísima, t inicial más h multiplicado por f de t inicial, t inicial. Ahora, ¿cuál es el truco acá? El chiste acá es que respeten. ¿A qué me refiero con eso? Si nosotros nombramos como primera variable a la independiente, perfecto. Si algún Contreras lo hace al revés, también. Pero tengan mucho cuidado de cómo están aplicando. Si se les cruzan las variables, van a calcular cualquier cosa y el programa va a correr. Pero puede que no salga lo que ustedes quieran. Así es que respeten el orden en el que ustedes introduzcan. No vamos a considerar un orden formal que primero diga independiente, luego dependiente. Pueden hacerlo al revés, pero tengan cuidado. Y de preferencia, inclusive si es que fuesen 5 variables, pero en la ecuación solo hay uno, traten de poner los 5 para no perder el hábito. ¿Por qué? Porque puede que cambie el problema y rehacer todo. ¿Para qué? Si es solo cuestión de cambiar un par de cosas. ¿Ok? Bueno, ¿qué más sigue acá? Acá debemos, una vez que ya tenemos el calculado, ¿qué vamos a hacer? Yo debo de incrementar mi inicial. ¿En qué cantidad? Mi tiempo inicial en la cantidad h, porque ese es el espaciamiento y el espaciamiento está bien definido con la variable independiente. Otra cosa, en vez de ponerte calculado, también se puede ponerte inicial. ¿Por qué? Porque voy a hacerlo calcular y solo quiero obtener el resultado final. No me importan los vectores ahorita, en una primera instancia. ¿Sí? Lo único que necesito es que me muestre el resultado. Es decir, que estas dos operaciones se van a repetir tantas veces como la posición nos lo permita. Si esto es del 1 al 2, bueno, pues va a repetir 2 veces este par de operaciones.
Y al final simplemente voy a imprimir sin formato para apreciar los resultados de esta manera. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesito? Bueno, pues al tratar de ejecutar, ups, acá está, en editor, cuidado. Y si es que les varía un poquito, vean las pestañas también arriba, porque el home es muy diferente del editor, o view o publish, o estar en apps. En editor es que está el comando de ejecutar. ¿Sí? Entonces tengan por favor ese cuidado. Ahora, si yo trato de ejecutarlo, me va a pedir que lo guarde. Perfecto. Otra cosa, ya les he indicado, pero por favor, pónganle un buen nombre a su programa. Si va a ser ejercicio 1 de mi primer parcial, pónganlo bien. Si estos dos difieren y de paso lo super decoran el nombre, puede que no funcione. Entonces lo dejamos ahí. Y como ya se ha ejecutado, veamos la ventana de comandos. Sale eso. Ah, pero no ha cambiado los nombres de nada, entonces se ve feo. Bueno, pues así yo no sé qué significará. Por eso es que tenemos que imprimir con formato. En la impresión con formato, vamos a decir, bueno, esto va primero, se dice que la temperatura es, digamos, 6.4 F y le ponemos grados centígrados luego de 1 de días y backslash n. Y al tiempo yo lo puedo dividir nuevamente entre 24. ¿Por qué? Porque es una operación totalmente válida. ¿Qué más? A ver, vamos a ejecutar y vamos a ver la ventana. La temperatura es 66,6602 luego de 5 días. ¿Qué les parece? ¿Está razonable o no está razonable? ¿Qué opinan? En el libro, como este es un ejercicio propuesto, no está resuelto, entonces tiene algunos de los resultados, simplemente los resultados, y este indica que será 66,82 con una H de 12 horas. Ahora la pregunta es, si yo cambio el H, ¿me saldrá eso? Veamos, porque es más fácil cambiarlo ahora. 66, 64, 67. Bueno, por poquito, algo. Esto lo está calculando, ojo, con Runge 4, que es un método que vamos a ver de acá a una semana máximo. ¿Sí? A ver, ahora quiero, por favor, que me pregunten si es que existe alguna duda, si tienen alguna curiosidad de modificar algo, díganme. O si no les ha corrido directamente. A mí me botó otro resultado, Oxy, no sé por qué. A ver, Igual a Oxy, otro resultado me da. a ver. En la parte del for, cuando usted puso tiempo es igual a T0, va a ir desde T0 hasta T final en un lapso de H. Esa parte porque lo puso de otra manera, ¿verdad? Pero si lo colocamos de otra manera igual va a salir. Pero ¿por qué lo colocamos? No te entendí muy bien. O sea, tú te refieres a por qué estoy haciendo esto. O sea, aquí dice inicial y esto está con inicial, inicial con inicial. No, arriba Oxy, en el for, el post 1, 2 puntos N Ah, ya. o el otro, usar el otro.
Es muy, muy, muy diferente porque en ese caso tú estarías haciendo el juego vectorial, por decirlo así, con el tiempo. Y cada iteración sería el tiempo. Ya no necesitarías una posición. La posición más que nada es para el almacenamiento vectorial cuando tú lo tienes ordenado. Entonces podemos ver la alternativa con eso también. A ver, quiero ver alguna otra duda antes de avanzar para cambiar el método o mejor dicho, el, el contenido del ciclo for. Los resultados pueden mostrar, por favor. Claro, con mucho gusto, Jorge. A mí me sale luego de 120 días en el resultado. Claro, claro, es que no lo convertimos. En este caso, yo puse T inicial dividido entre 24. Esa es la diferencia, es que se pueden hacer operaciones también con los valores que van a ser arrojados en la impresión con formato. Si le pones eso, de seguro que te va a salir eso. La temperatura, ¿cuánto te sale, Jorge? Entonces, la misma. La misma. Julio, No, 104, pero no sé por qué. 104. Sí, 104. Amigo, a la Oxy me sale 66, como usted. Está bien. El A mí me 104 de salía Julio 104 igual, pero me he equivocado al poner la función de Q. Quizás ahí se ha equivocado el Julio. puede ser porque ahí estaría el detalle. No le veo mucho más error porque acá tienes que ver que esto pi por t minúscula y 0.014 que está restando está multiplicando también a t mayúscula. Entonces debemos ser cuidadosos con eso, en especial si estamos jugando con t y t mayúscula. Minúscula y mayúscula se nos escapa, ¿sí? ¿Alguna otra duda o consulta? La otra manera para hacer el ciclo for, ¿cómo sería, Roberto? Con este otro. A ver. Veamos. Si yo quisiera emplear, en lugar de la posición, más bien todo esto, el tiempo, ¿cómo es que va a cambiar? No necesito recalcular el tiempo. ¿Por qué? Porque ya va a estar en un almacenamiento vectorial. Lo que necesito es simplemente calcular la temperatura. Pero, ¿y el tiempo? Bueno, pues en ese caso, simplemente pongo tiempo. Pero como ya no existe ningún valor que esté cambiando, bueno, mi impresión deberá cambiar a t final simplemente. Y esto dividido entre 24. Para que, ojalá, nos salga el mismo resultado. Ahí está. ¿Verdad? Salió. Entonces, el detalle entre usar uno y otro es que ya no estaríamos recalculando todo el rango de la variable independiente. Ya está desde el inicio hasta el final con su propio espaciamiento. Pero también implica algunas complicaciones que el almacenamiento vectorial. Ahí está el detalle. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, consulta antes de pasar al almacenamiento vectorial? Sí, Auxi. Dígame. A mí me sale 104, pero usando T calculado. Y si lo cambio por T inicial, me sale lo que a usted le sale. A ver, ¿qué es lo que cambiaste, me dices? Temperatura inicial por T, temperatura calculada.
Temperatura inicial por temperatura Tendríamos que calculada. actualizar los Debajo del Hay valores, fondo. que ¿sí? actualizar. Claro, es que si ustedes estuviesen trabajando con esto, digamos, con T calculada, entonces luego debemos poner que el T inicial toma el valor del T calculada. Y lo mismo para el Pues, tiempo, ¿verdad? en el caso del tiempo, si es que está incrementando solo como en el anterior con la posición, y tendría que ser lo mismo. Es darle una vuelta más, pero depende cómo lo estén orientando. Ahí es donde todos los programas van a ser diferentes. Es que hay muchas maneras y muchos errores también que revisar. Ahí es donde nos va a variar. Pero tengan en cuenta que si ustedes están aplicando otra variable, esa variable tiene que actualizar el valor. No es solo de adorno. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿Le sale otro resultado? Sí, a mí con este último me ha salido otro valor de temperatura, ¿Cuánto le salió? 78. 78. Y, Así tal cual, solamente cambiando el for para el tiempo. sí, Ah, Sí, a mí ya. igual me salía así, pero es que no he cambiado el T inicial por el tiempo en la ecuación de temperatura inicial. Ya. Entonces es un pequeño conflicto en el manejo de las variables. Tienen que revisarlo. Tienen que revisarlo y tienen que ver que coincida con lo que es un problema de valor inicial. Porque en la teoría también les explicó el ingeniero que vamos a tener dos grandes tipos de problemas acá, los que se denominan problemas de valor inicial y los problemas de valor frontera. Los problemas de valor inicial tienen la característica de darnos las condiciones iniciales, es decir, como en este caso, tiempo inicial y temperatura inicial, para estimar una de las variables en función de la otra, es decir, progresivamente. Pero los problemas de valor frontera no son así. Nos dan una frontera, es decir, el límite. ¿Qué temperatura tiene en 5 horas? Bueno, nos dirán 50. Ok, entonces, ¿qué temperatura tenía al empezar? Ese es un problema de valor frontera. Entonces, acá tenemos que hacer coincidir los iniciales, el final. Y otras personas incluso hacen lo siguiente, que los iniciales lo sitúan en la misma línea para no confundirse. Esta es mi condición inicial, tiempo y temperatura inicial. Esta es mi condición final de tiempo. Este es el espaciamiento y esta es la cantidad de espacios que voy a emplear de subintervalos. Ahora, ¿cómo podemos hacer almacenamiento vectorial acá? ¿Cómo creen? Con esta segunda forma lo vamos a hacer, o mejor dicho, la primera. Más H, listo. Este es el programa que teníamos en un principio, ¿verdad? Inicial, listo. ¿Qué vamos a hacer? Si yo quiero graficar esto, necesito guardarlo en un vector. Bueno, ¿cómo voy a guardar en el vector? A ver qué dice. Sala de espera, listo. ¿Cómo voy a guardarlo? Yo sé que mi variable dependiente es la temperatura, entonces esto es un Y, digamos. Y esto será mi X. Por lo tanto, si quieren hacer como estuvimos acostumbrados y decir, bueno, pues yo voy a crear un X vacío
y un Y vacío, entonces podemos hacer eso. Acá para el X, ¿qué es lo que va a pasar? Que esto será tiempo, digamos. Ah, y ojo que esto hay que corregir, que esto esté inicial. El tiempo será igual a tiempo almacenado de cada T inicial. Bueno. Y vamos a ver una corrección también a todo esto, porque es importante todo eso. Y acá voy a cambiarle el nombre, no se preocupe. Temp. Porque ahorita medio que no coinciden los nombres. ¿Qué estará haciendo? Este Y se va a llamar temp y el X se va a llamar tiempo. Ahora sí. Pero el tiempo no va a empezar vacío, sino que va a tener un tiempo inicial. Al igual que la temperatura va a lograr una temperatura inicial y se va a calcular, se va a aumentar, se va a calcular, se va a aumentar. Por lo tanto, lo que podemos hacer es poner una tabla con tiempo y temperatura. Además de graficar tiempo y temperatura con la malla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a ejecutar y veamos qué es lo que sale. Vamos a compartir el screen. Aparentemente me sale esto. Vamos a revisar por qué saldrá. ¿Sí? Y acá, bueno, pues algo está pasando. Tiempo, temperatura. Algo está pasando, ¿verdad? ¿Por qué no se está guardando adecuadamente? Eso es lo que vamos a determinar. Porque el resultado está bonito. Pero esto da pena. Lo único que está bien acá son las horas. ¿Qué se estará guardando allá? Revisemos. Revisemos. Primero, la temperatura. Ah, miren la temperatura que tiene esta T. Es una T minúscula. Craso error. Tiene que ser mayúscula porque es la temperatura. Por lo tanto, si lo ejecutamos nuevamente, esto ya aparece transferencia de calor, por fin. Porque sí, sabemos que por la ecuación de Fourier va a tener un carácter ondulante alrededor de la solución exacta. ¿Qué más? Veamos las temperaturas. Empieza con 104,44, que deben ser los 200 grados Fahrenheit. Va enfriando hasta llegar a 66, ¿verdad? Listo. Ahora, ¿qué harían si es que se nos pide? Sabemos que son 120. ¿Qué harían si es que se nos pide que solo se impriman los múltiplos de 10? ¿Qué hace? Solo múltiplos de 10. Un mod 10 sería así. Puede ser. Acá tendría que ser if mod. ¿Qué cosa voy a ponerle mod? El Pos. tiempo. Exacto. La posición y el tiempo básicamente van a ser lo mismo, ¿verdad? Entonces yo puedo poner a la posición respecto de 10 y en ese caso aplicar esto, que recién bajo esa circunstancia se guarde todo esto. Si no, no pasa nada.
¿Sí? ¿Por qué no pongo else? Else se utiliza cuando quiero ejecutar una contraacción, es decir, que si no es múltiplo de 10, que haga algo, pero no va a hacer nada, simplemente no lo va a almacenar. Y listo. A ver, veremos si funciona. Ejecutar. Ya, se parece la gráfica, no hay mucho cuento. Nos vamos a la ventana de comandos. Algo ha pasado. Tararara. Miren, 109 y 2. ¿Por qué? Posición. Ah, ¿qué será? ¿Qué creen que ha sucedido? Falta poner eso. Porque mod, ¿qué me va a dar? ¿Qué es mod? El residuo de la división entera. ¿Verdad? Div es la división entera. Mod me va a dar el residuo de dividir la posición entre 10. Y si es que esto es exactamente igual porque el doble igual es comparativo, no es de asignación, entonces recién se va a guardar. A ver, veamos. Ah, miren que ahora se ve un poco más triste mi gráfica. Ya no está tan curvada, no tiene buenas curvas. Entonces, veamos. Ahí está, qué bonito. Miren cómo salió. ¿Qué les parece? Así es que no tienen excusa para decir que no podía sacar que es múltiplo. Incluso hasta nos hemos equivocado. Tenemos la gráfica, tenemos el almacenamiento. Y si fuese con tiempo, bueno, pues lo único controlan a tiempo, ya no tendría que ver recálculo, se tendría que guardar directamente. ¿Existe alguna consulta, duda, pregunta, sugerencia? A ver. ¿Alguien ha sacado otro resultado? ¿Le ha salido feo? Igual, lo mismo. Ya sale lo mismo. Tiene que salir, es que no hay mucho. Ojo que si es que por alguna razón esto lo dejan vacío, es decir, cuando están poniendo los vectores, cuando los crean, si lo dejan vacío, ¿qué es lo que va a suceder? Miren, hay un lapsus, se desprende del cero, ¿verdad? Entonces no es considerable, no es adecuado que estemos manejándolo de esa manera. Por eso, mucho cuidado. No es copiar el programa porque funciona y cambiarle la función simplemente. Es que cada programa que estamos haciendo tiene algo de especial. Todos están medio diferentes, ¿verdad? A ver, ¿qué les pareció? ¿Está difícil el método de Euler? O si este método solo es para una derivada, solamente para una derivada parcial nada más, ¿no? Sí, no es parcial, Bueno, una es para una derivada ordinaria. Entonces, esto posteriormente vamos a hacer derivadas de orden superior y luego recién vamos a ver derivadas parciales. Así es que no hay que apresurarse.
Bueno, otra cosa que vamos a hacer es ver cómo es que se caracterizan los problemas de valor inicial. Los problemas de valor inicial literalmente se pueden escribir así. Y si recordamos ecuaciones diferenciales, MAT 1207, nos podían presentar de esta manera una aplicación. Y esto es bastante reconocible. ¿Por qué? Primero, nos dice que es un problema de valor inicial. Segundo, nos presenta esta que es la función de x. Bueno, vamos a escribirlo correctamente. Y lo más apropiado sería escribir t, x. Lo más apropiado. Pero si alguien quiere escribirlo al revés, hágalo. Solamente tenga en cuenta cuál es dependiente y cuál es independiente. Que acá el tiempo 0 o tiempo inicial es igual a 0 y el x inicial, claro que es 25. El tiempo final es de 10 y el x final es la incógnita. Por eso les decía que en el caso de los problemas de valor inicial, esta es la incógnita. Siempre. ¿Sí? Si tenemos un sistema, bueno, vamos a calcular varios. Pero acá acontece de esa manera. Y cuando veamos la situación de los problemas de valor frontera, lo que no vamos a tener es esto. Pero sí vamos a tener este otro valor. Cambia. Y bueno, pues podemos utilizar los métodos del disparo o de diferencias finitas. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Cuál sería la gran diferencia con este problema? ¿Qué creen? ¿Cuál sería la gran diferencia? ¿Solo cambiar la función? ¿Qué opina? Si solo cambio la función, ¿estará bien? ¿Estará mal? Bueno, pues tengo que cambiar todo. La función, los valores iniciales, el valor final, probablemente el espaciamiento o el tamaño de su intervalo. Y listo. Ahí estaría. Bueno, dudas, preguntas, consultas. Porque después ya nos toca hacer el método de GU. Listo. No hay dudas, no hay consultas, no hay preguntas. Alex. Aunque un ratito puede ir al programa, por favor. Ok. Sí, en este caso, Dime, Julio. El José es. José es el de la pregunta, Julio es el de sí, la obra. en este caso, perdón, Oxy, en este caso, H, ¿cómo nos convendría tomar? Como no se tienen ni unidades ni nada. Exacto. En este caso se ve un planteamiento netamente matemático. Tendríamos que ver el enunciado al cual está asociado, pero nosotros podríamos asumir por defecto que el espaciamiento podría ser 1, podría ser 0,5 o quizás 2. ¿Y qué tal si es que fuese 0.00001? Será una mejor curva. Entonces, existe un límite para todo esto. La estabilidad de la ecuación diferencial nos va a definir esto. Esta básicamente es muy sencilla, así es que se podría, pero luego vamos a ver otras complejas que cuando le aumentan un cero, se dispara. ¿Por qué? Porque querían hacerlo más bonito y no les ha salido.
El espaciamiento generalmente va a depender del problema físico. Si es un problema matemático, netamente podemos asumir la unidad como un valor trivial para el espaciamiento. Generalmente va a depender del enunciado. Si es que les define el tamaño de subintervalos, si es que les define el espaciamiento, el tamaño de la muestra o el intervalo de frecuencia para realizar un muestreo, porque esto querrá decir que para este tiempo que nos estamos planteando, tendría que medirse cada hora la temperatura. Y bueno, pues ¿qué tal si le ponían cada 0.01? Eso quiere decir que en ese tiempo, en horas, se tendría que realizar una medición en el sistema físico para determinar que sí, en efecto, la temperatura transcurre de esa manera. A ver, ¿qué otra pregunta más? Listo. ¿Cuál sería la gran diferencia con el comando while? Bueno, que simplemente tendríamos que inicializar posición y que tendría que incrementarse. Manualmente deberíamos incrementarlo para que llegue a una condición. Es decir, mientras la posición sea menor o incluso igual a el tamaño máximo n mayúscula, yo voy a seguir con las iteraciones incrementando el valor de la posición. ¿Alguna otra duda? Dudas, por favor. ¿Alguien no le salió? Oxy, buenas tardes. ¿Cómo está, Naira? Dígame. Eh, Tenía más que una curiosidad. En este caso, si quisiéramos saber el error porcentual o absoluto de la iteración, ¿qué consideramos? Ah, ya. En este caso, no podemos determinar el error como tal porque no estamos en búsqueda, estamos en predicción. Sí existen ecuaciones que nos dicen que las derivadas de orden cuarto de la función dividida entre tantos con factoriales y demás, sí dan un error porque estas son sumatorias y dejamos de lado una pequeña cantidad y esa se define como el error en todo caso. Pero como tal, si no conoces la función que es la solución para tu ecuación diferencial, no puedes hacer una comparación de errores. Si es una ecuación relativamente simple, podemos integrar, podemos obtener la solución analítica y hacer la comparación con eso. Ese sería el detalle. No hay como en el anterior, que cada iteración tiene su propio error. Comparar con otro método, eso es muy diferente también. Pero no vamos a calcular errores por iteración, porque esto es predictivo. Gracias, Oxy. No se preocupe, señorita. ¿Nadie más? A ver, ¿quién más? Abigail, Patricia, Claudia, Fabiola, Jorge, Jocelyn, Lady, Magali, par de Marcelos, Ricardo, Jesse, Carla. ¿No hay preguntas? ¿Seguros que no hay preguntas? A ver, por el chat cae una pregunta.
Si es que nos diesen valores directamente, puede depender del enunciado. Yo me imagino que si nos dan una tabla en lugar de la función, tendríamos que saber qué datos tiene la tabla. Imaginen que tiene, no sé, una concentración y tiempo. Entonces, podríamos ir estimando cómo se ha calculado que cada, no sé, cuarto de hora se ha medido durante 3 horas y tenemos los datos, pero están desaparecidos muchos. Entonces, dependería un poco de qué es lo que pide el problema para la correcta interpretación del problema. Sin embargo, cuando te dan algo de eso, a veces se puede realizar las interpolaciones y emplear la ecuación que se logre para asumirla como la ecuación que iguala a la derivada. Eso es lo que sucedería si es que fuese una tabla. Pero depende mucho del enunciado. Como hace rato vimos que no había valor de h ni unidad y asumimos que todo es dimensionalmente correcto. En matemática puede pasar, pero para nosotros es pecado equivocarnos de unidad. Así es que si encuentras uno de esos, bueno, pues lo podemos ver. No hay ningún problema. Estaría interesante para resolverlo. ¿Alguna otra duda o consulta? Oxy, al principio dijo que a veces la ecuación no estaba bien elaborada, creo, y qué complicaciones tendría la derivada, perdón. Complicaciones de la derivada. Bueno, estas ya son explícitas, son funciones explícitas. En estos casos ya están totalmente despejadas. Pero, ¿qué tal si tu y' o tu x' estuviese ahí en medio? La cuestión sería despejarlo. Y si no puedes despejarlo, ahí ya tendríamos un problema, ¿no? Y en ese caso se tendría que analizar por diferencias finitas. Pero para este primer intento, vamos a tener ecuaciones relativamente simples, modelos simples. Así es que el gran problema va a ser encontrar la ecuación por balance de materia, digamos. Balance de materia-energía o tener una ecuación de cambio en función al tiempo. Ese va a ser el detalle. Escribirlo correctamente y no equivocarnos. ¿En qué rangos nos damos el valor de h? Depende del tipo de problema. Si el problema es tiempo y la unidad es de segundos y el tiempo máximo son semanas, no nos vamos a dar un tiempo, o mejor dicho, un espaciamiento de 1, es decir, una medición cada segundo. Puede ser una medición cada, no sé, media hora, 1 hora o mediodía, dependiendo. Pero no hay un rango que yo te diga, tiene que ser sí o sí 0,1 o 0,2. No. Es un poco más de criterio según el fenómeno que va ocurriendo. A ver. El problema 7.4. A ver, a ver, a ver. Ya. Bueno, en ese caso va a ser para la cinética, básicamente. Porque solamente se está dando la proporción de cambio entre CA y CB. Interesante.
Sí, yo creo que después lo podemos hacer eso para el método rungecuta, pero si estamos hablando de concentraciones y del K, habría que establecer cantidades. Porque, ojo, acá en el enunciado te dice, determina el tiempo necesario para alcanzar 90% de conversión del reactivo limitante en cada uno de los casos que se dan abajo. Quiere decir que son las proporciones de cada caso, cada uno de esos pares. Así es que es muy diferente a lo que estamos haciendo. Solamente te están dando los valores iniciales tabulados en pares. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? ¿Duda, sugerencia? Nada. Ok. Entonces, por ahora yo creo que estamos bien. En las siguientes sesiones vamos a resolver otras ecuaciones con diferente fenomenología. Hay transferencia de calor, transferencia de masa, cinética, cualquier cosa que tenga una derivada ordinaria se puede meter acá. Se puede hacer un problema con las condiciones adecuadas. No es que es la primera derivada que veo y le voy a meter valores que nada que ver. Puede que funcione, pero cuando se usa inadecuadamente van a salir resultados inadecuados. Cuidado que obtengan tiempos negativos o algo por el estilo. ¿Sí? No hay dudas. A ver, ¿quiénes están? Dayan. Sí, disculpa una pregunta. No sé si Dígame, el Julio. Inge le dijo algo sobre el primer parcial o cómo se va a hacer. No, recién tendríamos que ver la programación. Vamos a ver. Pero no sé, la verdad. Vamos a ver. Sí, el video se está grabando en la computadora, entonces apenas lo procese lo voy a subir. No hay inconveniente. Esperemos, el ingeniero nos dirá para qué fecha se puede programar el examen parcial, cuál será el contenido y ojo que tienen un resumen y una lectura que se les ha encomendado a pesar de que no se ha vuelto a tocar el tema, pero cuidado que entre eso en teoría, cuidado que se pierdan esos bonitos puntos de teoría. ¿Sí? El resumen creo que era del RAIS, la primera parte, hacer en menos de 15 hojas su resumen y el otro es el tema 1 de Nieves y Domínguez de errores. Así es que no se descuiden de esa parte. ¿Alguna otra duda? A ver. ¿Quién no dijo ni pío el día de hoy? El chelo. ¿Cuál de los dos? Creo que Mariño dijo algo por ahí. Pero el Chelomón no. Y creo que se ha escapado, de hecho. Peor todavía. Ya. Estoy aquí, Oxy. Oh, Chelo, puedo escucharte. O lo haremos rápido con el otro ciclo para que se nos quite la duda. Acá. ¿Cómo podríamos cambiar esto de ciclo? Yo no quiero que sea for. Simplemente vamos a copiarlo. Todo para no complicarnos. Pero lo voy a cambiar a intento 2. En ese caso, ¿qué vamos a hacer? A ver, veamos primero el chat.
Sí, los videos de todas las clases ya están subidos al mismo canal en la misma lista de reproducción. Así es que pueden revisarlos ahí, no hay ningún problema. Y si los necesitan por WhatsApp, me avisan, voy a tratar de cortarlos para enviárselos. Si yo quiero cambiar, necesito un criterio. Y en ese caso, la posición debe tener un criterio y será, mientras la posición sea menor o igual que n, algo debe suceder. Ok. En un momento. Va a ser cortito, no te preocupes. Lo único es que la posición va a estar en algún lugar. Por ejemplo, esto podría ser 1. Y hacemos todo esto. Y acá se pone que la posición incrementa en 1. Listo. Y hasta que se logre no va a pasar otra cosa. Por lo tanto, si yo ejecuto esto y lo guardo, me va a dar algo parecido y me da esto, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, solo que hay que inicializar la variable de posición, poner una sentencia adecuada y no olvidarse de que esta variable que está controlada por nuestro ciclo debe incrementar o debe cambiar para que nosotros podamos concluir el ciclo. ¿Está bien? Esto es un ciclo condicional, pero es razonablemente manual en ese sentido. Y también se puede invertir, claro. Incluso n puede cambiar. Así es que depende mucho de cómo lo vean. Si vemos el vaso medio lleno o medio vacío. Ok, ya dan las 6 de la tarde. Supongo que algunos deben tener alguna que otra actividad. Así es que vamos a quedar acá. Creo que el ingeniero está todavía en sala. A ver. Sí, supongo que enseguida vuelve. Y por lo pronto paramos la reproducción, o mejor dicho, la grabación acá.